Hemos titulado nuestra cápsula de hoy la resurrección como la justificación de Cristo. Es la primera de 3 partes y nuestra intención es analizar la importancia de la resurrección de Cristo en la justificación por la fe. El texto que deseamos investigar se encuentra en Romanos 4:25 y comenzaremos estudiando el contexto para descubrir el significado que Pablo le atribuye a las palabras que registra en este verso. Veremos la importancia de la persona de Cristo, no como el medio para la justificación, como a menudo se le explica, sino como el lugar en donde ella encuentra su única expresión. Y nuestro texto, que vamos a estar analizando, se encuentra en el capítulo 4 y vamos a comenzar desde el versículo 13. Y dice así: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anula la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por lo tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra toda esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo casi de 100 años, o de la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa que Dios le hizo, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Bien, comencemos viendo lo que Pablo entiende por la promesa. En el versículo 13 nos dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Y continúa diciendo en el versículo 14: porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anula la promesa. Ahora, noten lo que Pablo entiende por promesa. Él nos dice que son los herederos del mundo. Es decir, que la promesa tiene que ver con la herencia del mundo y no la limita tan solo a la tierra de Canaán. Y nos asegura que ella no podía depender del hombre, o sea, de su capacidad para cumplir los términos del pacto. Si así fuera, Israel nunca la hubiera obtenido. La fe sería sin valor alguno y la promesa hubiese sido anulada. El problema con la ley, según Pablo, es que la ley produce ira. Si ella no existiera, no existiría el pecado y se eliminaría por completo el problema del hombre. Pablo muestra que existe una correlación entre la ley, la transgresión y la ira. La transgresión de la ley o la transgresión del pacto activa la ira divina y hace que Dios envíe sobre Israel sus maldiciones. Donde la ley se convierte en el medio para obtener la bendición, se mantiene la realidad de la transgresión que provoca la ira divina y destruye a los herederos de la promesa, y como resultado queda anulada. Ahora, ¿cuál es la solución entonces a este problema? Descartar la ley como medio para recibir la promesa es la única solución. Así Pablo lo explica. En el versículo 16 dice: por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Ahora, la fe se sostiene de la fidelidad de Dios ante la imposibilidad de un Israel que está muerto a causa del juicio, sin indicio alguno de recibir lo prometido. Solo por gracia Dios puede hacer posible el cumplimiento. Él hará que Israel resucite de entre los muertos para recibir la promesa, como asegura el profeta Isaías cuando dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque su rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Ahora note que para Pablo, Abraham es, como padre de la nación, el que ejemplifica esta esperanza y muestra cómo ésta le permite hacerle frente a la duda. Noten, en el versículo 17 dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos
y llama las cosas que no son como si fuesen. Ahora, lo único que le permite a Abraham esperar que la promesa de la tierra se cumpla es la fe. No hay nada en él que le asegure su cumplimiento. Entonces, cuando él miraba su cuerpo, él no podía ver absolutamente nada que le garantizara que la promesa habría de cumplirse. Como tampoco hay nada en Israel que le amerite recibirla. Ahora, sin la fe, esto es, sin la confianza en la fidelidad que obra ante lo imposible, la ira divina, alimentada por la violación en el pacto, la haría totalmente imposible. Ahora, Abraham creyó ante lo imposible, dice el apóstol Pablo. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Abraham era un padre muerto y Sara una madre muerta. Su condición en aquel momento, al igual que la de Israel en la esclavitud, mostraba cuán imposible era que se cumpliera la promesa. Pero Abraham creía en el Dios de la resurrección. Creía que de la tumba de su cuerpo, Dios levantaría la simiente que habría de heredar la promesa. Y en el versículo 19 nos dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o de la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham es para Pablo una ilustración de lo que es el creyente cuya esperanza está puesta en la resurrección. Dios le había asegurado que le daría por herencia el mundo y una simiente que heredara la promesa. Para Pablo, como dijimos, la promesa no se limita a la tierra de Canaán. Era la restauración del señorío que una vez se le había entregado al hombre. En fin, el cuerpo de Abraham, ya muerto, es la tumba que imposibilitaba el cumplimiento de la promesa. Pero su fe en la resurrección le hace esperar en la fidelidad divina que manifieste su poder sacando de aquella tumba a la simiente heredera. Bien, hasta aquí vamos a dejar nuestra presentación de hoy. Esperamos que nos acompañen en nuestra próxima cápsula donde continuaremos este estudio. Que el Señor les bendiga.